Hermanos, en los días que vivimos hoy, hay quienes dicen ser hijos de Dios sin serlo. Dicen que tienen una relación personal con Dios sin conocerlo, sin ninguna vez en su vida haberle dicho al Señor: yo me arrepiento y quiero que me recibas a mí, un pecador. Todos somos hijos de Dios, dicen muchos. Claro que lo sabemos que no. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Y dicen algunos: no importa cómo vivo, no importa de qué manera me comporto o qué palabras salen de mi boca. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. Y tú no puedes juzgarme. No hay nadie que pueda decirme que no tengo esa relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Sí. ¿Cuántos saben que en este capítulo anteriormente dice el Señor: ustedes dicen que creen, pero hacen las obras de su padre el diablo? Wait. ¿No que creían? No es lo mismo creer que ser un discípulo. No es lo mismo decir con tu boca yo creo, que hacerte un discípulo, permanecer en la voluntad del Padre. Y eso es lo que la iglesia moderna, la sociedad moderna no entiende. No entiende porque no lo predican. No entiende por querer sentir a las personas bien. Y la responsabilidad del líder espiritual, del pastor, anciano, diácono, tuyo, es hablar con la verdad. La palabra a veces nos ofende, nos enfrenta. Pero si no fuera por eso, hermanos, ¿cómo estaríamos? ¿Qué vida tan liberal y de libertinaje viviríamos? No todos, yo sé, pero muchos. Entonces esto nos regresa a lo básico del Señor y nos habla de hacernos discípulos. Y no es raro encontrarnos con personas del cuerpo de Cristo, personas que asisten a la iglesia, que piensan de esta manera: yo puedo vivir en unión libre, el Señor me comprende, yo tengo mi relación con el Señor. Ahora lo que se escucha es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ellos ya tienen sus propias iglesias, hermanos. El otro día andábamos allá para Newport y la iglesia metodista muchos de ellos han permitido esto. Eso no es ser un discípulo. Eso es decirle al Señor: tú mientes, tu palabra no es verdad. Déjate lo explico, Señor. Como iglesia, si tú eres cristiano, tienes la responsabilidad de apartarte de todo aquello que te aleja de Dios. Tienes la responsabilidad de rechazar el pecado y las costumbres que te pueden apartar de Dios. Apartarte de las tinieblas y de las palabras que a veces hieren, que matan, que traen muerte y que hacen que te identifiques más con el enemigo que con Jesús. Jesús aquí está tratando con los judíos, está tratando con los fariseos, quien dice que por linaje, que por herencia, ellos creían tener una relación con Dios. Y ellos lo creían con sinceridad, que esto era cierto. Que porque venían de Abraham, porque eran hijos de Israel, ellos estaban bien con el Señor. Entonces, hermanos, vamos a ver esos versículos en cómo Jesús sigue tratando con esas personas, con los judíos. En Juan 8, si ven en sus Biblias, los versículos 31 y 32, Jesús les había dicho así: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús les acaba de decir que para ser verdaderos hijos de Dios, tiene que haber una permanencia, tiene que haber obediencia. Tienes que aprender a seguir a aquel que es perfecto, a aquel que dio la vida por ti. Eso es lo que está diciendo.
Seguir a Jesús es obedecerlo a Él y obedecer su palabra. En cuanto más vayas sabiendo de lo que la Biblia dice, en la forma que vivas, más responsabilidad tienes para obedecerla. Sin la permanencia en su palabra, ellos no podían ser discípulos y nunca saldrían de las ataduras del pecado y de la perdición. Es necesario salir de lo que te ata. Es necesario salir de esas ataduras de pecado y perdición. No es suficiente que digas yo creo. Sabemos que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque no se someten a Dios. Creen que hay un Dios. Le temen al Señor. Pero no creen. Muchas veces nos puede suceder así, hermanos. Como les dije, como les sigo diciendo, a mí no me da pena. Me da pena porque no obedecí hace 25 años. Pero yo no obedecía la palabra del Señor. Y la sabía y la memorizaba. Pero no hacía caso, no obedecía. Versículo 37 dice así. Jesús les dice, yo sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Los judíos decían ser hijos de Dios por su descendencia, por el simple hecho que eran descendencia de Israel. Ellos se sentían seguros porque del pueblo judío salen las escrituras. Fue dada la promesa. Tenían la ley, tenían los profetas. Entonces ellos se sienten seguros por su linaje, de donde vienen. Jesús, en esas palabras, en este versículo, no le dice que están equivocados en esto. Están equivocados en que no tienen seguridad eterna. Pero dice el Señor, yo sé que son descendientes de Abraham. Eso lo sabe. Eso no se los alego. Dice, no obstante, o sin embargo, dice Jesús, ustedes quieren matarme. ¿Por qué buscaban matar a Jesús si ellos eran tan religiosos como decían? ¿Por qué más buscaban matar a Jesús si eran hijos de Abraham? Abraham nunca tuvo esos pensamientos. Ellos dicen, tenemos a Abraham, que es nuestro padre, y a él seguimos. Pero sus acciones, sus pensamientos, el corazón, dice todo lo contrario. En Isaías 41:8, la Biblia dice así de Abraham, pero tú, oh Israel, eres mi siervo tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En Hebreos 11:8, la palabra de Dios dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y se salió sin saber a dónde iba. Abraham se movía por fe. Esas personas se movían por odio. Gálatas 6:3 dice, de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si los judíos tenían a Abraham como ejemplo de padre, ejemplo de fe en Dios, ejemplo de que él creyó en las promesas de Dios, entonces ¿por qué buscaban matar a Jesús? Si ellos decían, mi padre es Abraham, si tú dices mi padre es Dios, ¿por qué hablas mal de tu hermano o de tu hermana? ¿Por qué odias a tu hermano o a tu hermana? La respuesta la encontramos en el mismo versículo. ¿Por qué tienen ese odio? Diciendo de los odios, que no de ustedes. ¿Por qué tienen ese odio? ¿Por qué tienen ese desdén por Jesús? La respuesta está ahí. Dice, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Abraham creyó las palabras de Dios, pero ustedes que se dicen hijos de Abraham no creen en mis palabras. El judío
por ley tenía que seguir sus propias leyes judías. Ellos se abstenían de ciertas comidas, guardaban el sábado, los varones de chicos los circuncidaban. Y todo esto, estos rituales, los hacía creer que ellos eran hijos de Dios. Los rituales. Mucha gente viene a la iglesia, levanta las manos, adora al Señor, pero el corazón puede que esté lejos de la voluntad del Señor. ¿O me equivoco? ¿O fui el único que era así? ¿Sí? ¿Sí? No creo. No soy tan especial. Y ustedes tampoco. Esto los hacía creer que eran hijos de Dios. La herencia, los rituales, la circuncisión, abstenerse de alimentos. Por eso soy hijo de Dios. No. Tú eres hijo de Dios cuando la palabra tiene cabida en ti, cuando cabe, cuando la sabes aplicar, cuando te recuerdas en tu mente, cuando vienen tentaciones. Ese es prueba de que tú has sido regenerado, restaurado. Todo esto que hacían para hacerse creer hijos de Dios eran solo costumbres, eran solo rituales religiosas. Pero las palabras que le salían eran palabras de su Padre. Me hace pensar en la manera que a veces dice que sirve el cristiano. Me hace pensar, podemos estar tan involucrados en hacer que nos olvidamos de ser. Puedes estar involucrado en todas las áreas de la iglesia, estar para arriba y para abajo moviéndote, que es bueno, sin primero haberte hecho un discípulo de Él. Yo conozco mucha gente así. Y entre más sirven, más religiosos, más espirituales se sienten. Es bueno servir. Estamos llamados a servir. Todos tenemos un llamado en la iglesia a hacer algo. Pero primero, antes de hacer, tenemos que ser. Hay un excelente libro que Pastor Oscar nos dio, y así se llama. Ser antes de hacer. Se lo recomiendo. ¿Sabían que el servicio a Dios se puede volver un ritual? ¿Sabían que lo que yo hago aquí puede volverse mecánico, sin espíritu? Sí. No estamos exentos nadie. ¿Sabían que el equipo de alabanza puede aprenderse las canciones y estar involucrado en cosas que no deberían? Todo puede pasar. Entonces no debemos de hacer nuestro servicio un ritual. Nunca debemos pensar que tenemos que hacerlo, sino que el Señor nos da una oportunidad de servirle. Quizá tú eres de las personas que piensan así. Entre más hago, más me ama el Señor. Tu salvación no es por obras. Amén, gloria a Dios. Tú obras, tú trabajas al Señor porque Él te lo permite. Como les he dicho, es un producto de tu salvación, una consecuencia, es un producto de tu salvación, que el Señor te deje servirle en cualquier área. Los judíos y los fariseos son un claro ejemplo de que estos rituales no necesariamente los hacían tener una relación sana con el Señor. Ellos estaban envueltos en glorificarse a ellos mismos y a impresionar a sí mismos. Entre ellos, que no había una verdadera espiritualidad en ellos. Por eso el Señor les dice: mi palabra no tiene cabida en ustedes. Están tan ocupados en impresionarse uno al otro, hacerse ver que son tan espirituales, que se han olvidado de la palabra.
Y esa es una pregunta que me hice yo y que les hago a ustedes. Tú como cristiano, podemos como cristianos ya no recibir instrucción y cerrar nuestro corazón a las cosas de Dios y ser usados por Él. Tú como cristiano, yo como cristiano, ¿soy capaz de cerrar la instrucción del Señor para mí? O eso ya lo sé, o eso ya no necesito oírlo. Eso lo predicó hace un año. Eso lo oí la semana pasada. Sí nos puede suceder, hermanos. Puede suceder que de tanto de que oigo, tanto que sirvo, ya la palabra no me entra. Estamos hastiados, ya no hay cabida. Versículo 38, la primera parte dice: yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Jesús siempre les habló en términos celestiales, con palabras celestiales, cosas de la eternidad, de la vida nueva, de la resurrección de los muertos. Y Jesús llevaba a estas alturas, en el capítulo 8, llevaba ya 3 años ministrando, haciendo milagros, sanando enfermos. 3 años. Y una y otra vez Él comprobaba que era el Mesías. Todas estas cosas que hacía y decía eran realidades celestiales que le fueron reveladas por su Padre. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Pero los judíos, con sus hechos, demostraban quién era el Padre de ellos. Y hay que recordar que esta conversación comienza con el hecho, en el versículo 31, de que dice que muchos de ellos creyeron en Él. Creo que es el 30. Sigue platicando con esas personas. Es una conversación que sigue. ¿Sí? Tenemos que recordar que esta conversación ha comenzado con ellos muchos diciendo: yo creo en ti. El 30 dice: mientras Él decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces todavía estamos hablando, Él está conversando con estos supuestos creyentes. La segunda parte del 38 dice: y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Imaginen que están ahí, imagínense que están en esa escena. Y ustedes, no voy a apuntar para allá, está la multitud ahí. Y Jesús se para, o se sienta, como ustedes quieran. Y dice: ustedes, los que dicen que creen en mí, hacen la voluntad de su Padre. Yo estoy seguro que hubo una pausa. Estoy seguro que hubo una pausa. Y dijeron: pero acabamos de decir que creemos en ti, Señor. Ustedes hacen la voluntad de su Padre. Hay que notar las palabras que usa Jesús en su sabiduría aquí. No dice que hacen lo que han leído, ¿verdad? Ellos tenían las escrituras, tenían acceso a todos los libros de la ley, los profetas, los salmos, los libros poéticos. Para ser fariseo, ellos tenían que aprenderse todo esto. No habían leído eso, pero habían dado oído a la voz del enemigo. No es lo que han leído, es lo que han oído de parte de su padre, el diablo. Si hubieran hecho y aplicado lo que leyeron, estuviéramos hablando de otra cosa ahorita. Ustedes hacen lo que han oído de su padre. ¿Qué es lo que habían escuchado, hermanos? ¿Qué es lo que habían oído del Padre?
las mentiras, escucharon el odio en sus mentes, sus corazones. Escucharon los celos, el coraje, la envidia, el rechazo a Jesús de parte de su padre, el diablo. Cosas que no vienen en el Antiguo Testamento. Cosas que ellos mismos se inventan. Cosas que escuchan a su padre, el diablo, decirles. Y es lo mismo que nos puede suceder a nosotros, hermanos. No estamos exentos a nada de esto. Así como prestamos oídos a las cosas de Dios, también podemos prestar oído a la voz del enemigo. Por eso dice el Señor, tiene que haber una permanencia en mí. Tiene que haber cabida siempre en su corazón para mí. Tienes que recibir las palabras que se te enseñan. De otra manera, vas a empezar a escuchar la voz, pero del enemigo. A nadie nos sucede eso, ¿verdad? ¿No? ¿O soy nomás yo? Ay, pastor, qué pecador es. Sí. Amén. Pero no practico el pecado. Podemos leer todo lo que queramos, como lo hicieron los judíos. Podemos hacer estudios completos, ver el hebreo, ver el griego, si ustedes quieren, sin tener la más mínima intención de obedecer lo que leen. Esto es lo que le sucedía a los judíos. Podemos conocer esta palabra de pasta a pasta, repetir versículo tras versículo, aprendernos párrafos enteros, historias enteras de David, de Salomón, de lo que ustedes quieran. A mí no me impresiona una persona que se memoriza la escritura, y he conocido a muchas. A mí me impresiona una... Estoy escupiendo. Es el Espíritu Santo. A mí me impresiona una persona que pone por aplicación una frase de la palabra de Dios. No me interesa que se sepan toda la Biblia, que se sepan párrafos enteros. A mí me interesa que sean obedientes a ese versículo que ustedes conocen. Si tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a ver, explícate. Es que Pablo sufrió pérdidas, tuvo posesiones, sufrió pérdidas, estaba en la cárcel cuando escribió eso. Entonces yo también puedo. Así. ¿Y saben por qué, hermanos? Como estos judíos, como los fariseos, a veces la persona religiosa es la más legalista y la más cruel. Los judíos inventaban mentiras, calumnias contra Jesús. Y estas cosas no venían de parte de Dios, sino que hacían lo que habían escuchado de parte de su padre. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos realmente creían estar bien con Dios solamente por su linaje, pero la conducta decía otra cosa. Las obras, las palabras de Jesús eran vida, eran cosas eternas, celestiales. Las obras y las palabras de los judíos eran terrenales, eran muerte, odio, mentira. No puede ser que sean hijos de Abraham. Versículo 39 al 41, Jesús les dijo, puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Hay que notar que hasta este punto el Señor Jesús todavía no les dice quién es su padre, pero creo que se la solían. Creo que se la solían. Bueno, ¿de qué está hablando usted? Jesús les dice, entonces si son hijos de Abraham, hagan lo mismo que hizo Abraham. Crean como creyó Abraham, obedezcan como lo hacía Abraham. Y así también nosotros, hermanos. Si te dices cristiano, sé imitador de Cristo. Vive en obediencia.
Viven un servicio genuino a Él. Viven adoración y fidelidad a su palabra. No hay diferencia, hermanos. ¿Cómo podemos decirnos o decir que somos creyentes cuando estamos viviendo una vida doble? Cuando estamos viviendo una vida de desobediencia o rebeldía o de pecado escondido. El Señor lo llama iniquidad. ¿Cómo puedes decir que tú sigues a Jesús y que estás sometido a su señorío cuando inventas calumnias y mentiras de tu hermano y de tu hermana, del liderazgo, del pastor? ¿Cómo puedes hacer eso? Los judíos buscaban una oportunidad de matar a Jesús. Esto no es un cuento. Esto es verdad. Estaban esperando la oportunidad de matar a Jesús y en 6 meses tendrían su oportunidad y Jesús subiría a esa cruz. Entonces, si tenían ese deseo, ¿cómo podían decir ellos que eran hijos de Abraham? Vayan conmigo a Gálatas 3, por favor. Amén. Gálatas 3 dice así de Abraham: de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Cómo pueden decir que son hijos de Abraham cuando no tienen fe alguna en Cristo Jesús? Dice aquí que anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Jesús es el Evangelio. ¿Cómo pueden decir ellos entonces que somos hijos de Abraham y quieren matar a Jesús? Estas cosas, hermanos, son reales. Las obras de Abraham eran obras de fe. Él se movía en fe sin saber a dónde iba. Todo lo que hizo Abraham, lo hizo en fe en el Señor. Pero los judíos creían que por su descendencia y su religión, que eran justificados ante Dios. Pero sus obras decían otra cosa. La salvación, hermanos, tu salvación no se obtiene por pertenecer a alguna iglesia, organización. No se obtiene por ser religioso y no se obtiene porque conoces la palabra. No se obtiene porque tú naciste o creciste en un hogar cristiano. No se obtiene porque tus padres fueron cristianos, eres hijo de pastor, eres hijo de un anciano. Se obtiene por la fe que tú le pones al Señor Jesucristo. Los judíos decían: mi padre es Abraham, por lo tanto estamos bien con Dios, somos justificados ante Él. No, y tampoco nosotros. El hecho de que hayas nacido en Estados Unidos no quiere decir que eres cristiano. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5-6: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si ellos fueran en realidad hijos de Abraham, ellos hubieran demostrado la fe que demostró Abraham. Abraham nunca deseó la muerte a nadie, pero los judíos querían matar a Jesús. Abraham obedeció a Dios, los judíos obedecían al hombre. Abraham amaba la verdad, los judíos la rechazaban. No hay forma de que ellos eran hijos de él. Versículo 41 dice: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo Padre, Dios. Ya no tenían palabras. Ya no sabían qué decirle a Jesús. Y mejor le avientan un insulto. Nosotros no nacimos en fornicación como tú. Tenemos un padre. Mis padres eran casados cuando nosotros nacimos. Tú no. Ya no tenían más que decirle, mejor lo empiezan a insultar. Más adelante vemos que le llaman un samaritano. Y un samaritano era lo peor que le podías decir a un judío. Tú has nacido de fornicación, nosotros no. Ya no les quedaba más. María, la madre de Jesús, concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo, es lo que no entendían. Entonces el Padre de Cristo es Dios, que es el mismo. Pero eso tampoco lo podían creer los judíos. Y lo usan en contra suya. Lo usan para querer insultar a nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando hay odio en el corazón de la persona. Cuando ya no encuentra más que decirte, inventan calumnias. Se van a lo personal. Inventan mentiras. Desafortunadamente, esto sucede demasiado dentro de la iglesia. Un hermano se pelea con el otro hermano, empieza a hablar chismes, calumnias del otro. Una iglesia levanta calumnia contra otra. Una cosa es discernir cuando una iglesia da mala doctrina, cuando son abusivos con la autoridad que el Señor les da, cuando hay carnalidad o permiten el pecado, y es otra inventar calumnias o mentiras de los demás. El enemigo está presente en la vida de cada persona si nosotros lo dejamos. Él está esperando una oportunidad para hablarte y para hacerte caer. ¿Sí lo entienden, hermanos? Aún ahorita en la iglesia, hermanos, Él está esperando esa oportunidad para entrar en tu vida, destruir tu matrimonio, destruir a tus hijos, destruirte a ti, calumniarte. No lo permitas. Que haya cabida en tu corazón para la palabra del Señor. Versículo 42 dice: entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. No podían ser hijos de Dios sin creer en Jesús, no había forma. Jesús hizo obras que nunca nadie había hecho. Sus palabras eran palabras que nunca se habían hablado antes. Sus milagros nunca se habían visto. Y claramente había venido de parte del Padre y no lo querían entender. ¿Cuántas veces el Señor les ha hablado a su corazón, los que andan rebeldes aquí? ¿Cuántas veces el Señor les ha dicho: ven a mí, yo quiero una relación contigo? Necesitas venir a mí, no mueras en tinieblas, no mueras en tus pecados. Y no le han hecho caso. Esta es la pregunta que te hago: ¿cuántas veces? Hoy es otra.
El Señor quiere que vengas a Él. Quiere que te des cuenta que tienes que hacerte discípulo y que no digas nomás, oh, yo creo, yo voy a la iglesia. Versículo 43 dice, ¿por qué no comprenden lo que digo? Es una pregunta retórica. No esperaba respuesta. Él les contesta, porque no pueden oír mi palabra. La razón porque no comprenden es porque no pueden escuchar mi palabra, no la pueden oír, las enfada. Ellos no eran unos hombres tontos, no eran personas ignorantes. Algunos de ellos eran fariseos, hombres con mucha capacidad intelectual. Y tampoco estaban sordos, porque obviamente podían escuchar completamente bien. No, la sordera de ellos era una sordera espiritual. Así como estaban ciegos de no ver a Jesús como su Rey, como su Señor y Salvador, tampoco podían escucharlo. Y muchas veces, hermanos, nosotros mismos podemos tener esa sordera espiritual, que ya nos estamos hartos de tanta predicación, de tanta palabra, dicen. Ya no queremos palabra, pastor. Queremos otra cosa. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra forma de santificarte. Hay un dicho en inglés que traducido es, la familiaridad engendra desprecio. En el caso de los judíos, ellos estaban hartos de Jesús. 3 años ya escuchándolo y buscaban matarlo. Estaban hartos de él. Versículo 44, por fin les dice el Señor, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo puede ser esto? Ellos acaban de decir que creen en Él. ¿Cómo puedes decir una persona que dice ser cristiano y dice ser yo creo y tenga por su padre el diablo? No tiene sentido, hermanos. Pero a veces las cosas del Señor no te pide que tengas sentido, sino que obedezcas. Jesús aquí hace una distinción al que dice he creído con un verdadero discípulo. El que dice que cree pero no es salvo, y el que dice que cree y vive las verdades de su palabra. Hoy, hermanos, estamos viendo una apostasía de la iglesia. En inglés se llama The Great Falling Away. La iglesia se está separando de las cosas del Señor. Ya no tiene cabida la palabra de Dios en las personas. Quieren otra cosa. No quieren santificarse por medio de la palabra. Quieren otra cosa. Están hastiados. Vemos en estos días de apostasía que hay muchos que se dicen creyentes, que confiesan ser cristianos, pero viven una vida de tinieblas y de pecado y creen ser hijos de Dios. Yo confío en que no hay ninguna persona aquí, en este lugar, que está viviendo así. Y si es así, hay oportunidad de arrepentirte. Y el Señor es bueno y fiel. Amén. Y listo para perdonarte. Amén. Gloria al Señor. Ese es el engaño que Satanás ha traído a las iglesias. Es el ataque tras ataque tras ataque. Quiere que tú vivas en confusión. Quiere que vivas en rebeldía. Quiere que tú y tu esposa se sigan peleando y decir, ¿cómo te dices cristiano? Aleluya en la iglesia y me tratas así.
Esas no son obras de Dios. ¿De quién son? ¿De quién son, hermanos? Alguien contésteme. El diablo. Jesús les dice, ustedes quieren satisfacer los deseos de su padre. Es que el Señor el diablo me obligó. No, ustedes están buscándolo. Quieren satisfacer los deseos de su padre. ¿Cuáles son esos deseos? Aquí el Señor identifica dos cosas, las mayores del enemigo. Primero es la muerte, versículo 44, que dice, él era homicida desde el principio. Él desea la muerte espiritual tuya. Desea la muerte espiritual de la iglesia. Y lo logra de muchas maneras. Las falsas doctrinas, las peleas, las divisiones en la iglesia. Quiere hacer morir la iglesia. Primero haciéndote morir a ti espiritualmente. Y la segunda dice, es la mentira. También en el versículo 44. Dice, no hay verdad en él. No hay ninguna cosa que él haga o que diga o que influencie tu vida que sea verdad para ti. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. El deseo de Satanás es mantenerte en una vida de pecado y engañarte a que creas que viviendo así tienes una relación con Dios. Ese es el deseo de él. Y Jesús le dice a los judíos, ustedes quieren hacer el deseo de ellos, quieren matarme, están mintiendo y quieren cometer homicidio como su padre el diablo. Esas no son cosas ligeras, hermanos, son cosas pesadas. Y tenemos que pensar, Señor, yo soy así, yo pienso así. Yo mato a mi hermano hablando de él así. Versículos 45 y 46 dice, pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Jesús nunca pecó. Ellos no podían decir con ninguna certeza que él era un pecador o que había pecado en él. La vida de Jesús demostró con sus hechos una y otra vez que no había ningún pecado en él, que las obras que hacía venían de Dios. Pero como hijos del diablo que eran ellos, no podían oír las palabras de Jesús porque no había cabida para estas palabras. Y eran estos hechos, era esta mentalidad que los mantuvo en esa confusión y esa rebeldía espiritual. Ellos creían ser siervos de Dios. Pablo creía ser siervo de Dios. Saulo, cuando era Saulo, antes de ser Pablo, ¿se imaginan? Cada mañana se hincaba a Jehová Dios y dice, ayúdame a encontrar estos infieles a ti, Jehová Dios. Estaba engañado. A veces nos podemos engañar. Estoy haciendo tu obra, Señor, pero acá hablando del hermano, de la hermana, del liderazgo. Versículo 47 dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios, que implica ponerlas por obra. Por esta razón ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Es importante que tú y yo escuchemos la voz de Dios cuando en su palabra nos habla y que la pongamos por obra. No quieres identificarte con los que oyen pero no obedecen. No quieres identificarte de los que oyen pero vive una vida de iniquidad apartada del Señor. Tú quieres ser de los que está atento a la voz del Señor y hacer las obras que Él te pide.
y convertirte en un verdadero hijo de Dios. Este era el gran problema con los fariseos, que se sentían ser hijos de Abraham, hijos de Dios, pero eran hijos del diablo. Si tú estás viviendo como hijo del diablo, es hora que te arrepientas. Si estás viviendo en fornicación, si estás viviendo en pecado, en rebeldía, es hora que te arrepientas. Es hora que el Señor, dejes que el Señor en verdad te hable y que haya esa cabida de lo que se acaba de predicar para ti. Todos necesitamos al Señor. Hay ciertas áreas que a lo mejor no le has dado en tu vida. Hay ciertas costumbres, ciertas quizá adicciones que tienes que no le has dado al Señor. Quizá vengas a la iglesia y no seas cristiano, no seas discípulo. Quizá te has creído creyente todos estos años y te has dado cuenta que no lo eres. Jesús es bien claro. No pueden ser mis discípulos si mi palabra no tiene cabida en sus corazones. No pueden. Pero es que quiero. No puedes. Porque esa palabra no ha tomado lugar en tu mente, no ha tomado lugar en tu corazón. Y mientras que no haya ese compromiso con Él, no vas a poder ser su hijo. Pero Dios es bueno. Y Él te puede perdonar. Y Él te quiere perdonar. Yo me senté por años así como ustedes y no era cristiano. Es una vida miserable, confundida. Porque por un lado quieres servir y por otro lado el enemigo tiene voz más fuerte. Porque estamos en la carne y hacemos los deseos de la carne en lugar de controlarla y hacer lo que el Señor nos manda. Si ese eres tú, ahí donde estás, arrepiéntete y dile al Señor que te perdone y que te reciba tú a Él, y no Él a ti, perdón, y no tú a Él. Inclinen sus rostros, por favor, vamos a orar. Si alguno tiene necesidad de que oremos por ellos, aquí vamos a estar algunos enfrente para orar por sus necesidades, no necesariamente por el mensaje de hoy, pero cualquier necesidad que tengan, aquí vamos a estar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Padre, ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos caminar en obediencia, Señor. A que siempre haya un lugar en nuestro corazón para tu palabra, Señor, para recibir instrucción, para recibir corrección, Señor, si es necesario. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias, Padre, porque sin merecerlo, Señor, tú nos diste el perdón y la vida nueva y la vida eterna. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre.